Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 7 de 4 Minutes. Cada vez estamos más cerca al final. Yo había olvidado por completo que la serie solo tenía 8 episodios. Por alguna razón pensé que tenía 10. Entonces yo toda confiada, el episodio pasado dije que íbamos más o menos por la mitad de camino y no, ya va a terminar. Este es el penúltimo episodio. A ver, habiendo ya interiorizado ese dato, no sé qué vaya a pasar hoy día, no sé qué esperar. O sea, en mi cabeza aún hay varias posibilidades. Una de ellas es el hecho de que Time también viaje en el tiempo. O sea, el proceso de volver a revivir todo en su cabeza y quizá cambiar algo desde su perspectiva, o eso es lo que pensaba hasta la semana pasada, pero ahora que sé que solo queda 2 episodios prácticamente, no sé, ya no estoy tan segura. El episodio pasado tuvimos finalmente la revelación de lo que pasó en verdad, pero a partir de ahí no sé a dónde nos dirijamos. Una posibilidad es que Great logre ser salvado mediante reanimación y continuemos la secuencia de la vida real, lo cual implicaría que todo lo que repitió en su mente simplemente quede en su mente y nada más. En ese caso pues se descartaría la teoría de que Great realmente puede cambiar las cosas, pero como les dije el episodio pasado, tengo algunas razones para pensar que realmente las está pudiendo cambiar, pero también puede ser que no. Con esta serie uno nunca sabe. Por cierto, acerca de todo lo que vimos el episodio pasado, vi a bastante gente haciendo TikToks y comentando que el amor entre Time y Great nunca fue real y que Time es hetero. Y les juro que cuando vi el episodio yo no lo había visto así. Ahora que lo mencionan puede que sea así, pero cuando yo vi el episodio prácticamente sentí el mismo proceso emocional que ya habíamos tenido en la realidad que había imaginado Great, solo que quizá en diferente orden. O sea, tuvimos el proceso en el que Time se acerca por interés. Tuvimos el proceso en el que Great descubre que Time se acerca por interés. Tuvimos el proceso en el que a Great no le importa eso y decide continuar conociendo a Time. Tuvimos también el proceso en el que Time se da cuenta que Great está de alguna manera de su lado, que no llega a ser tan malo como su padre, y precisamente a partir de haberse dado cuenta de eso es que él empieza a sentir algo por Great, o mejor dicho, permitirse sentir algo por Great. Ahora, la diferencia entre ambas líneas de tiempo para mí recae en el hecho de que Time se permita tener algo con Great, porque en la primera línea de tiempo ese proceso se da gracias a que Great demuestra finalmente y concretamente con hechos que está de parte de Time, que está dispuesto a ayudarlo, que está dispuesto a luchar contra su familia gracias a eso, mientras que en la segunda línea de tiempo pues eso no llega a pasar. Al contrario, Great al final no salva a Nan, aunque aún le reconozco el hecho de que lo haya intentado, porque al igual que la primera vez, es la primera vez, valga la redundancia, en que él demuestra por primera vez mostrar preocupación por alguien más que no sea él mismo, y lo hace por Time, por lo mucho que le importa. Sin embargo, pues eso no se logra concretar, y ahí es cuando Time pues le reclama a Great, obviamente desde su dolor, desde su enojo, desde su decepción. Considero que gran parte de su decepción en esa escena es precisamente por lo mucho que le está empezando a importar Great. Entonces, no sé, así lo vi yo. Muchas personas vi que dijeron que lo máximo que Time pudo haber sentido es lástima, y o sea, también puede ser, pero lo que les digo es lo que yo sentí viendo esas escenas. Por eso no vi mucha diferencia entre ambas. Para mí fue prácticamente la alteración del orden en que pasaron las cosas y que la relación como tal pues no se llegó a concretar. Obviamente la mayor diferencia es que su primera vez haciendo el delicioso haya sido por interés, y en la realidad que creó Great en su cabeza haya sido por amor. Eso sí, respecto a eso sí les doy la razón. Si es que todo esto solo pasó en la cabeza de Great y no se está creando una línea de tiempo alternativa, pues sí se puede ver como de alguna manera Great sí fue creando su propia realidad de acuerdo a cómo él quisiera que hubiera sido, tanto respecto a sus propias decisiones, tanto respecto a su relación con Time, e incluso se podría decir que respecto a Korn, porque también puede ser que el Korn que vimos todo este tiempo, el que no quería que golpearan a Nan y todo eso,
no exista y pues realmente sea una persona más despiadada de lo que parece. Pero bueno chicos, nada, solo quería recalcar eso porque como les dije yo al parecer lo vi de manera diferente a la mayoría de personas. Igual aún puede ser que tengan razón, pero se los aclaro para que sepan que así es como yo lo vi la semana pasada. Ahora sí chicos, sin más preámbulo vamos a comenzar. No sé qué esperar de este episodio, estoy muy ansiosa, sobre todo porque se trata del penúltimo episodio y siento que va a ser bastante importante. Antes de comenzar no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias, de verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. A ver, pues... Este es el pinche padre de Tongla. Oh my... Oh my god. Oh my... Mierda, es lo que es usted. What the fuck? แจ้งความไปตำรวจไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยบอกให้ไก่เกลี่ยเพราะเป็นเรื่องครอบครัว Esta vez, a diferencia de otros episodios, no empezamos con la escena del futuro, al contrario, es del pasado. ไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยบอกให้ไก่เกลี่ยเพราะเป็นเรื่องครอบครัว Luego se quejan cuando uno dice que no sirven para nada. Es que literalmente no sirven para nada. Ojalá Wing hubiera estado en ese momento. Estoy segura que él sí lo hubiera defendido. O bueno, no sé la verdad. Porque a veces también la cosa no depende de uno solo, sino del que está más arriba. Ay, Dios mío. Pero sé que al menos lo habría intentado. ¿Qué esperan, que uno esté muerto? พี่โดนพ่อตีมาได้กี่ร้อยรอบแล้วอันนี้ไหมพี่เดี๋ยวเราไปแจ้งความกันอีกรอบคราวนี้เอาข้อหาทารุณกรรมสัตว์ด้วย Oh my god. แจ้งเลย Uy, miren lo roto que está el pobre niño. Con toda la fe por el suelo. ¿Él lo mató? ¡Gie! ¡พ่อ! ¡พ่อ! เกิดอะไรขึ้นนะพี่ต้นกล้า Nunca ha confiado en la justicia. Por eso es que él ya tenía esa idea cuando estaba teniendo esa conversación con Wing acerca del caso de su hermano. ไงอ่ะ No lo culpo, güey. ไปโรงพยาบาลต้องเขาเรียกเราโรงพยาบาล No me importa. Era una escoria. Era una basura de ser humano. Ni siquiera era un ser humano. Eso, bebé. Venga el gatito. Ay, no. Si alguien le hace eso a mi bebé, la policía va a ser el menor de sus problemas. Güey, o sea, ¿se imaginan? Ese gatito probablemente era una de las pocas cosas que hacían feliz a Tongla, que lo hacían olvidar de todo el infierno en el que vivía. Y luego llega el pinche borracho ese de su padre y también acaba con eso. O sea...
ได้ไหมไม่ได้หรอกพ่อเอาแมงมาลูกพ่อ¿Alguien lee? Yo no leo. ¿Es una memoria? ¿Es la memoria de la caja negra? Así es como hallaron. Claro, de alguna manera esa grabación llegó a las manos de Tonkla, ¿verdad? Y claro, como el más comprado del condado, se deshizo de la evidencia. Pero entonces, ¿cómo Tongla llegó a verlo? ปลดเรื่องแล้วพวกคุณไปได้ แล้วคลิปนั้นใช่คนที่ คุณห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนะว่าเจอคลิปนี้ ถ้าคุณบอก ผมถือว่าพวกคุณขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Obstrucción. La única obstrucción aquí es usted. ผมลาแล้วครับ ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Quizá lo volvamos a ver más adelante, haciendo algo. Por la causa. Por la justicia. ได้ครับ Ya que en quien se supone que debemos confiar para hacer justicia, pues no, definitivamente no funciona. O sea, ¿para qué está? ¿Para qué vive? ขอบคุณครับ อ้าวพี่วอน เอ้าสารวัตร ว่าไงเพิ่งเลิกงานเหรอ Ya había extrañado a mi Wing, güey. งานก็เหมือนเมียแหละครับ อยากเลิกกันเลิกไม่ได้ก็ใจมันรักอ่ะ Ok. โอ้ยขอบคุณครับกำลังคอแห้งนะดีใจ ผมอยากรู้ผลตรวจ DNA กับรอยนิ้วมือบนก้อนหิน เดี๋ยวกันนะสารวัตรไม่ได้ทำคดีนี้แล้วนี่ แต่ผมเป็นคนเจอ ผมก็ควรจะได้รู้นะ รอยเลือดตรงกับศพลายนิ้วมือบนก้อนหินก็ตรงกับนายไทเทิลที่เป็นลูกชายของนายพลเพื่อนร่วมคณะของผู้ตาย Tyrell es el hijo del jefe. Güey. ตอนนี้พวกผมก็ถูกบีบให้เปลี่ยนผลการตรวจ Con เพื่อนร่วม razón. คณะของผู้ตาย No hubo ni siquiera falta que alguien... O sea, yo me imaginaba que el padre de Tyrell era alguien con bastante poder y que le pidió al jefe que pues encubriera el caso. Pero no, es directamente su hijo. ตอนนี้พวกผมก็ถูกบีบให้เปลี่ยนผลการตรวจพิสูจน์นะครับ สรุปว่านายไตเติ้ลเป็นคนฆ่าโดมจริงใช่ไหม ผมว่าสารวัตรลองหาหลักฐานแวดล้อมอื่นๆดูแต่สารวัตรต้องวางตัวเนี่ยนะ ไม่ต้องห่วงผมหรอกขอบคุณมากสำหรับข้อมูล Quizá él recupera la información de alguna จัด manera ไปสารวัตรโยมซื้อเบียร์ไปแจม y él es quien se la da a Tonkla. Bueno, ahora ya sabe que el principal autor del crimen es Tyrell. หมดแล้วครับ คลิปของคืนวันที่ 18 มีนาคม
Esperen, ¿cómo esa grabación de la caja negra terminó en el agua? Quizá el mismo Tyrell se deshizo de ella después de haber visto que la cámara registró todo. โอเคต้องผมขอไฟล์วิดีโอด้วยได้ครับ เดี๋ยว นี่คุณเอาคลิปตัดต่อให้ผมดูเหรอไม่ได้ตัดต่อนะครับ La cara más sospechosa que puede poner, ¿eh? แล้วนี่อะไร ผีงั้นเหรอ ¿Nos quieres ver la cara de estúpidos? คุณรู้ใช่ไหมว่าแสดงหลักฐานเท็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะจับคุณเข้าคุกได้นะ ผมขอโทษครับ เดี๋ยวผมจะรีบเปิดคลิปตัวจริงให้ดูเดี๋ยวนี้นะครับ Ahora mismo. Ah, era el lugar donde... Güey, prácticamente gracias a la pelea, Win se dio cuenta. Porque si no, el bote de basura no se hubiera movido. El desgraciado se dio cuenta que había una cámara. Con razón se sentía tan protegido, güey. En el diálogo que tuvo con Great el episodio pasado. ครับ นี่ครับ Eso, mi güey. Eso. El único y verdadero policía aquí. Aunque tiene su motivación también, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se trataba de otra persona, pues no hubiera el mismo empeño quizá? No sé. Quiero pensar que sí hubiera tenido la misma reacción. Tonkla. Lo extraño. Aunque cada vez que aparece, pues está completamente destruido el niño. หนู ตอนนี้ผมได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับกล้องวงจรปิดมาแล้ว ผมรู้แล้วว่าฆาตกรคือใคร ใคร เขาชื่อว่าไตเติ้ลเพื่อนคณะเดียวกันกับโดม Ok, al parecer todo esto va en la misma línea temporal que vimos el episodio pasado. O sea, todo esto es lo que pasó en realidad y probablemente nos van a mostrar cómo es que Tonkla llegó al punto de dispararle a Great. ถ้าเรารู้ขนาดเนี้ยออกหมายจับเลยไม่ได้หรอ ถ้าเราเล่นด้วยกฎหมายไม่ได้ เราก็ต้องใช้สื่อกับกระแสโซเชียลช่วยกดดัน ตอนนี้ผมนัดกับนักข่าวที่ผมรู้จักไว้แล้ว ต้นกล้าเชื่อใจผมนะโดมจะต้องได้รับความยุติธรรมแน่นอน Win. Mi poli, tu poli, nuestro poli. Otra vez. Que mi amor, ¿escuchaste un gatito? Otra vez lo está viendo. Ay, mana, sí me dio miedo, ¿eh? Amo a los gatos, pero esa toma fue bastante tenebrosa.
Güey, y si el hecho de que ve estas cosas es porque está un poco más allá que para acá. O sea, como él constantemente se está pues metiendo sustancias, ¿me entienden? Oh my god, la toma y las emociones que transmite. Claramente esa es una referencia a Sangre, lo cual evidencia los deseos de venganza de Tom Cly, lo que está planeando hacer. Y la actuación de Foyce, como siempre, on point. O sea, miren esa sonrisa. Mírenlo, mírenlo. Hasta se le ve embriagado por esos deseos de venganza. Aún lo siguen. Oh my god. Oh my god. Oh my... Ay no. Acelera. Acelera, acelera, acelera. Le desinfló la llanta, la madre. Eso, bebé, protégete. Protégete, protégete. ¡Ah! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, tengo! ¡Ah! Uy, no, los poderes ninja. ¡Ay, a la verga! El USB. ¡El USB! Se enteraron que él ahora lo tenía. ¡Qué hijos de puta! ¡Ah! Oh my god. Mi Will lo dio todo, Oh. ¡Ah! ¡Qué impotencia cuando te das cuenta que... O sea, lo difícil que es luchar contra personas tan poderosas y corruptas y... ¡Ah! เดี๋ยวญาติรอด้านนอกนะคะ ผมขอคุยกับเขาแป๊บนึงได้ไหมครับแป๊บเดียวจริงๆครับ ได้ค่ะ Supongo que solo fue un raspón. เกิดอะไรขึ้น มีคนเอาหลักฐานไปแล้ว ผมถูกยิงนิดหน่อยแค่เฉียวๆไม่เป็นไรมากครับ ใครยิง น่าจะเป็นพวกของพ่อไทเทิล แล้วคุณได้ไปอัพข้อมูลเลยปะ No creo que... ผมไม่ทันได้แบ็กอัพอะไรไว้เลย Güey, Wayne hizo todo lo que ต้น pudo. กล้าเพิ่งถอดใจนะ เสร็จจากที่นี่แล้ว ผมจะรีบออกไปหาหลักฐานใหม่ Tom Cly es el verdadero... Estoy harto de este mundo, de su gente. O sea, cuando veo casos como este, realmente es lo que uno siente.
La toma por dos. Dios. Arte. Quizás se encuentre con el tipo. Quizá el hijo del pescador มึงก็นับเลย sí haya hecho una copia. ได้หลายตังค์หรือปูนสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ลุงอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับ ใช่ครับ บ้านลุงอยู่ตรงข้ามนี่เองครับ Sí. ดีเลยครับผม Yo festejando todo esto cuando sé que gracias a esto es que él termina disparándole a Great. Pero pues, ¿qué les digo? ลุงรู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่ถูกฆ่าตายตรงนี้ไหมครับรู้สิครับ ลุงกับลูกนอนฝันร้ายอยู่หลายคืนเลย เหตุเกิดใกล้บ้านมากๆเลยครับมันคือพี่ชายของคนที่ถูกฆ่าตายครับ Cierta parte de mí celebra el hecho de que el policía corrupto ese ni Tyrell se salgan con la suya, ¿saben? ใช่เนี่ยผมเลยมาหาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ทราบว่าคืนนั้นลุงเห็นอะไรผิดปกติไหมครับแต่ลุงไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือบ้านอยู่ใกล้ก็จริง แต่มันเงียบเป็นปกติเลยนะครับพ่อแต่พี่เขาควรรู้นะรู้เลยครับ Obviamente el padre tiene más miedo que el hijo. เรื่อง Tiene la grabación. Esperen, pero es otro ángulo. ¿Lo grabó con su celular? ¿O es la grabación del carro? Oh my god. Oh my, imagínense el enojo. Los deseos de venganza que debe estar sintiendo mientras ve ese video. Está viendo literalmente como dos personas deliberadamente tiran al mar el cuerpo de su hermano. Probablemente él incluso piense que fueron ambos, tanto Tyrell y como Grady, y si es que no, el simple hecho de ayudar a esconder el cuerpo y ver la manera tan fría en que lo hicieron, obviamente para él, con todo lo que tiene en mente y después de todo lo que ha vivido, debe ser razón suficiente para querer tomar venganza con ambos, ¿me entienden? Y encima salen de lo más friendly en sus fotos. Y ahí se entera que es el hermano de Gorn. Entonces para después sí sabe que es. ¿Se acuerdan que les pregunté? Que si creían que sabía que era el hermano de Gorn, pues sí sabe.
My God, el acting. Güey, y el arma ติดต่อเกรซได้หรือยัง siempre estuvo ahí. ยังครับ แต่ผมคิดว่าเกรซน่าจะกลับไปที่คอนโด เราต้องรีบไปแล้วครับท่านประธาน ไม่งั้นเดี๋ยวจะข้ามชายแดนไม่ทัน ก่อนมัน Espera, ¿qué? Esto es después de que Great ไม่งั้นเดี๋ยวจะข้ามชายแด se นไม่ทัน fue ก่อนมัน dejando a su madre sola, ¿verdad? ที่แผนก investment มีห้องลับอยู่ด้านหลังตู้ไม้ ในนั้นมีเงินสดกับโทรศัพท์ Y estos dos están tratando de escapar. หุ้นส่วนทุกคนเอาไว้ ตามหาเกรซให้เจอ ทำลายโทรศัพท์เอาเงินแล้วรีบพาเกรซตามมา Y encima ellos se van primero. Y le dejan a Kurt la responsabilidad de encontrarlo. ¡Ah! ¡Qué frustración me dan esos tipos! ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือ ได้ค่ะคุณตำรวจ Ya le disparó. Para este entonces ya le disparó. ขอโทษนะครับ เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ มีคนถูกยิงค่ะ ใครล่ะครับ น้องชายเจ้าของตึกนี้นะคะ ขอบคุณที่สละเวลามาร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับครับ อ้าว สวัสดีค่ะ คุณลูกว่า สวัสดีครับ วันนี้มาตรวจโรคหัวใจเหรอครับ เปล่าค่ะ วันนี้ตั้งใจมาหาหมอเด่นเลย ตอนนี้คุณหมอสะดวกไหมคะ อ๋อ สะดวกครับ ผมเพิ่งสัม Siento que la conversación con esta señora nos va a dar información importante. Como cada diálogo que tenemos de คน ella. ไทยเมื่อกี้เสร็จเป็นคนสุดท้ายพอดีเลยอ่ะ นี่ค่ะ ขนม โอ้ เอาขนมมาอีกแล้ว Oh. ผมกินจนอ้วนเสื้อกาวครับไปหมดแล้วเนี่ย Ya les dije que el tiempo de Den en cámara es como un respiro después de tanta tensión. โอ้ยไม่เห็นจะอ้วนเลยค่ะ ตอนเนี้ยกำลังดีเลย น่ารักเดียว Lo amo mucho, es mi zona segura. มาครับ มากินขนมด้วยกัน ความจริงที่ว่ามาวันนี้ เพราะว่า Ahora sí pasamos a lo serio เพิ่มค่ะต้องขอโทษหมอเลยนะคะ ที่ว่านึกออกทีละอย่างสองอย่าง เข้าใจได้ครับ คือความทรงจำช่วงนั้นมันน่าจะเหมือนกับความฝัน ถ้าจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่แปลกครับ Por alguna razón ella y Great se encontraron. ว่ามานั่งนึกดูค่ะ ว่าออกมาจากมิติที่มองเห็นอนาคต4 นาทีได้ยังไง เพราะถ้าว่าไม่รู้ตัวตอนนั้น ว่าก็คงจะติดอยู่ในนั้นตลอดไป แล้วถ้าในโลกความเป็นจริงอะว่าก็คงจะตาย แล้วอะไรเป็นสิ่งที่พาคุณลูกว่ากลับมาครับ La reanimación. สิ่งแรกของแฟนค่ะ แฟนค่ะ แฟนค่ะ แฟน อ๋อ ครับ เสียงเรียกของแฟน อ๋อ ใช่ครับ เพราะว่าการได้ยินเป็นประสาทสัมผัสสุภาพ ¿Por qué tiró la galleta así, güey? Y esperen. ¿Y si Great no tiene novio? Pero obviamente sabemos que tiene una persona especial, que en este caso es Time. ท้ายที่คนเรารับรู้ตอนใกล้ตาย ยิ่งถ้าเป็นเสียงเรียกของคนที่เรารักแล้วเนี่ยมันก็คงจะยิ่งอิมแพคมากยิ่งขึ้น งั้นเหรอคะ โชคดีนะเนี่ย ที่ตอนนั้นว่ากับแฟนไม่ได้เลิกกันน่ะไม่งั้นว่าก็คงจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้ว อร่อยไหม Espera. ¿Tiró la galleta porque pensó que él estaba coqueteando o algo así? El simbolismo del corazón roto, volviéndose a unir. อร่อยไหม เดี๋ยวนะคะ อืม
ทานดูก่อนนะ ไม่แบ่งเลยหวานไหมเนี่ย หวานเจี๊ยบเอาปะ กินหมดนี้เลยได้ไหมอ่ะ ก็ได้ได้ดิแล้วคุยซื้อก็คือพี่10 กล่อง เหมาให้เลย Esto, aquí es donde llega Great, en la primera línea de tiempo. เฮ้ย เอ้า นี่มันน้องคนนั้นนี่หว่า เฮ้ย Y Time lo llama, digo, y llama a Time. Y ahora veremos cuál va a ser su reacción en esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo tiene una bandita en la nariz. La escena en la que habíamos visto que precisamente intercambiaba. ตรวจยากระตุ้นความดันโลหิตการเลือดด้วยนะครับเอาเป็นทีโฟแล้วก็ขอยาอิบุโปรเลยครับตอนอาการสดครับคือ Ah, no, no es una bandita, es una herida. คนอย่างพวกมึงนี่นะครับคนชิบหายไปทั้งหมดเลยไอ้พวกเฮีย Güey, es que si lo quiere, yo lo sé. แต่กูทำไม่ดีกับเขาไว้เยอะมากไงพอกูเห็นกูอยู่ในสภาพนี้แล้วกูรู้สึกแย่มากมึงเข้าใจปะ กูจะบอกมึงว่า มึงไม่ต้องโทษตัวเองเว้ย บางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราอะ ไม่ใช่เว้ยทุกการตัดสินใจมันอยู่ในการควบคุมของกู แล้วเวลากูตัดสินใจไปแล้วกูกลับไปแก้ไขไม่ได้ไง Oh my god. มันติดใจกูไปจนวันตายเลยเว้ย มึง แต่ว่าบางทีอะเราอาจจะมีโอกาส แก้ความรู้สึกที่ติดค้างนั่นก็ได้ด้วย หมายความว่าไง กูออกไปเอาของแป๊บนึง เดี๋ยวกูกลับมา ระหว่างมึงรอ ก็อ่านงานของกูเล่นๆไปก่อนก็ได้นะ Si vamos a tener a Time regresando y corrigiendo las cosas. No, pero... No. Porque como ya dijo la señora, eso implicaría que muriera. Esperen, no. Pero lo que dijo es que viviría en esa otra línea de tiempo y moriría en esta. O algo así, ¿verdad? Algo así es lo que dijo. Porque por algo él va a leer esta investigación. Por algo mencionó el querer corregir las cosas. Pero ¿y si eso al final no resulta bien? Ay, no sé. No sé, tengo muchas dudas. Quizá estemos bien en la teoría en la que Time ahora sea quien induzca este viaje en el tiempo. Justo se quedó leyendo sin investigación, güey. Pero en esta ya lo salvaron. O sea, ya atravesó la etapa del paro cardíaco y así, ¿verdad? ¿No sería mejor que continuaran en la línea real, de alguna manera aprendiendo de sus errores y superando todo lo que pasó? Aunque también hay otras cosas muy malas que pasaron, como la muerte de Nan, la muerte de Dome y todo eso. Ay, no sé. Ay, no sé. A veces el querer cambiar todo el pasado empeora las cosas, ¿saben?
Yo sabía que todo lo que le dijo es obviamente porque estaba dolido. Y precisamente le dolía tanto porque... Pues es great. Y yo creo que sí estaba empezando a ser importante para él.เกรดให้อภัยพี่ได้ไหมแล้วไว้ถ้าเกรดหายดีอะเราไปกินข้าวด้วยกันอีกนะเกรด ¿Y eso? Es por haber... Es por haber expuesto todo, ¿verdad? Su abuela ¿está bien? Ay, Dios ยายยังอ mío. ยู่บ้านป้ากิ่งใช่ไหมครับ ใช่ ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมยาย ก็ไม่มีอะไรนะ ได้ครับ เดี๋ยว Nomás que no te escuchen Acá lo hablando dejan, con ya. ella. No vayas ahora. เลี้ยงคุยอีกน่ากินเนาะ อืม เห็นเขาทำไข่เจียวด้วยนะ Oh Ya, my ya, god, igual siento, no- siento tensión. กินกันไปก่อนได้เลยนะครับ ไปอะ ¿Por qué no está pudiendo abrir la puerta? ยายนี่ล็อกประตูนะ Sabía. Lo detesto. Lo detesto por todo. เรายังไม่เคยรู้จักกันเลยนี่นะ Ahora sí vuelve en el tiempo. แต่ผมว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันแล้วล่ะว่ายังไง ผมก็จะส่งคุณหมอ ให้ไปอยู่กับคุณยาย Güey, no la señora. พ่อคุณแม่ของคุณแล้วงั้นผมบอกให้เอาบุญแล้วกัน จะได้ไม่เป็นผีตามมาหลอกหลอนกัน ตอนนั้นผมเป็นคนสั่งเก็บพ่อแม่ของคุณเองน่าจะเก็บคุณด้วยเลยทีเดียวไม่น่าปล่อยให้โตมาสร้างความเสียหายกับธุรกิจของผมขนาดนี้ Entonces todo lo que dijo fue mentira. No sé ni cómo se me ocurrió creerle. แค่นี้ก่อนนะครับหมอทาย Había alguien atrás, ¿verdad? Había alguien atrás. Oh my god. Quizá con ese disparo ahora sea él quien... นี่แม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยเกรดว่ามันแยกขาออกมาได้แบบเนี้ย เรียนรู้ต้องนานแล้ว Una escena del pasado. ขาด้วยเหรอ Ay Dios. Ay Dios. Es mucho para procesar. นี่แม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยเกรดว่ามันแยกขาออกมาได้แบบเนี้ย เรียนรู้ต้องนานแล้ว ว้ายแม่นี่ไม่รู้ This is ซะเลย great. นะเนี่ย แล้วมันเล่นยังไงอะคะ ต่อสู้กัน เอาเลย อ่ะ คุณ คุณพ่อ Ay, mini great. ช่างหนักหน่อยสิ อ่า แก้มจริงเดี๋ยวขอพ่อคุยกับแม่แป๊บนึงนะเกรซ ครับตายเอากลับไปเล่นที่ห้องก่อนนะ เอาระวังโต๊ะเหนื่อยไหมคะมาเหนื่อย เ
เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ธุรกิจมีปัญหา ผมต้องการเงินมาฟื้นฟูกิจการ แต่แม่ของกรณ์ก็แม่ช่วยอะไรผมไม่ได้สักอย่าง อยากจะเซ็นใบหย่าเต็มที ใจเย็นนะคะ ฉันว่าฉันอาจจะช่วยคุณได้ คุณจะช่วยผมได้ยังไง คือ พอดีฉันรู้จักกับนายทุนอยู่ No บ้าง me นะ digan คะ que es de ella la เดี๋ยว idea. ฉันจะนัดพวกเขาให้เข้าไปพบคุณนะคะ Me están jodiendo. ลองดูค่ะ Quizá ella era amiga de los... Quizá aún puede ser cierto lo de que los padres de Time hayan iniciado todo esto. ค่ะนี่คุณพากรค่ะ ส่วนนี่คุณอมรรัตน์เป็นเจ้าของบ่อนหลายที่ที่ชายแดน Oh my god. นี่คุณชนินค่ะ แล้วคุณได้หาออฟฟิศเตรียมไว้หรือยังคะ ถึงเวลาครับ งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยรายละเอียดกันข้างในดีกว่านะครับ เชิญครับ เชิญค่ะทาม Y ese es el mini Time. นี่ทามลูกชายดิฉันค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับ Ok, hay un dato acerca de esto que alguien me dijo en los comentarios, pero pues no lo voy a decir porque sí lo considero spoiler, น่ารักจังเลยนะคะ pero pues yo ya lo leí. เชิญครับ เชิญเลยค่ะ Sí se conocieron de niños. Bueno, ya que ya lo vimos, se los puedo decir. Pues precisamente me decían que tenían la teoría de que la razón por la que Time conocía algunos aspectos tan personales de Great era precisamente porque se conocían desde la infancia. Y la persona que lo dijo también me dijo que lo decía porque había visto fotos de las versiones de ellos dos de niños con Jesse Bible. กินไหนไม่เอาเล่นเกมเหรอ ¡Ay! Mini Bible es tan adorable. เล่นนี่สิ Mini Bible, digo Mini Great. ¡Cosita! Oh. Son tan tiernos. Voy a llorar de la ternura. Güey, yo lloro por todo, auxilio. Lloro si estoy triste, si estoy enojada, si algo me da ternura, si algo es demasiado bonito. Es que verlos así y luego el contraste con cómo terminó todo. Ver su inocencia en esta etapa. Sí, por eso le dijo que aún le tenía miedo a los perros. Oh. เรากลับไปรอพ่อแม่ที่เรียนดีกว่า ไม่เป็นไร Fue la misma situación, auxilio. Su helado. Oh. Mini Time fue muy amable con Mini Great. ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้อย่างนั้นแหละชอบไหม
Entonces todo este tiempo supo que era él.สายของผมส่งมาว่าบ่อนของ2 คนนั้นโดนตรวจสอบ มีโอกาสที่จะสาวมาถึงผมกับคุณ คุณจะจัดการยังไง ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผม คุณจะไม่ฆ่าพวกเขาใช่ไหม Esperen, acabo de tener un cruce de personajes. Déjenme chequear algo aquí. Ah, ok. Claro, este es el padre de Time. No sé por qué pensé que era el mismo tipo que estaba aquí conversando con el padre de Korn. Entonces, él es quien propone eliminarlos. วันนี้อย่าทำ Y de alguna manera el padre de Great sabía de eso. Por cierto, Guarit, este es el papá de la prometida de Korn. No me acuerdo cómo era su cara, pero por el lugar en el que están y las vibras que me da, creo que sí. Y el nombre también me suena familiar, pero no estoy segura. Voy a tener que chequear eso. Pero bueno, luego prácticamente el padre de Great siguió el rumbo. แม่ หนูขอฝากทางไว้ที่นี่ก่อน ตอนนี้หนูไม่ปลอดภัย แม่จะไปไหนครับ ทางอยู่กับคุณยายที่นี่ก่อนนะลูก และอีกไม่นานแม่จะมารับนะครับ Lo dejaron así de chiquito. Su guitarra. Y ahí mismo es que oh my god, ¿quién es? Si no llegaban, terminaban con él, ¿eh? Oh my god. ¿Y la persona de la moto? ¿No lo pudo llevar a algún sitio? คนไข้อยู่ๆมีอาการเกร็งแล้วก็พีพีดอกค่ะอาจารย์ ก่อนหน้านี้เรื่องไวท์ทัสไตเป็นยังไงบ้าง อาการปกติดีทุกอย่างค่ะอาจารย์ โหลดไอวีแล้วก็สตาร์ทยาโนโทร La escena del inicio. คนไข้อเล็กมีเคสที่เป็น VF ผมขอดิฟิวเรชั่น200 จูลด่วน ได้ค่ะ Oh my god, sí era great. Ok, entonces recién entra en paro cardíaco. ชาร์จผมถอย คุณถอย ทุกคนถอยช็อต Oh my god. ¿Y si los dos... ¿Y si los dos lo atraviesan al mismo tiempo?
por alguna razón yo pensé que ya lo habían o sea, ya había entrado en paro cardíaco y ya lo habían estabilizado. Pero no, recién aquí es que... ¡Ambos volvieron! ¡Ambos volvieron! ¡Ah! ¡Sí pasó, chicos! ¡Sí pasó! Contra todo pronóstico. O sea, sí lo imaginaba, pero como les digo, como ya es el 7º episodio y solo queda el último, pensé que era muy poco, pero tomando en cuenta el estilo de estas series que hace la que escribió la serie, al igual que el de Dead Friend Forever, pues tiene sentido que hasta el último minuto nos tengan con el Jesús en la boca. Dios กลับ mío. มาแล้วครับ Y ahora él ya, o sea, él regresa sabiendo todo esto, ¿verdad? Porque él ya leyó la investigación. ¡Ay, su abuelita está viva! Güey, es la principal razón por la que sí quería que regrese. Pero ahora todo esto terminará bien. อีกแล้ว เบื่อไม่กิน ไม่ใช่กินได้อีกครับ ดีมากทานไปหยิบถ้วยตวงให้ยายหน่อยลูกอยู่ตรงชั้นบนอ่ะยายเอื้อมไม่ถึง ชั้นไหนยาย ตรงชั้นที่ อ๋อตรงนี้เหรอครับ ใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์เสียง ¿Qué hay ahí? Una foto de él con su madre. Time, mamá y papá lo sienten. Es la primera vez que está viendo esto, ¿no? Esperen. En la primera realidad que vimos, Time lee en ese diario que sus padres habían sido amenazados por el padre de Great, ¿verdad? ยาย Ahí es นี่อะไร donde... ครับ สมุดของแม่ทาน แล้วทำไมยายไม่เคยเอาให้ทามอ่าน ก็ยายรู้ถ้าอ่านแล้วมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้น แต่นี่เป็นของแม่ทามนะยาย ยายให้ทานเลือก ว่าจะวางสมุดนั้นกลับลงไปที่เดิมหรือจะเก็บมันไว้ Ok, no, creo que al regresar, al igual que Great, pues no se acuerda de nada de lo del futuro, así que no creo que recuerde claramente lo que leyó en la investigación. Y creo que volvió al punto en el que encuentra ese diario, o sea, que es mucho más antes. Probablemente porque es un punto importante. Y este proceso de lo que uno ve cuando está en el limbo, por así decirlo, o a punto de morir, es muy, muy personal de cada uno.
Ok. Y ahora efectivamente Time está teniendo su momento para cambiar las cosas. Sin embargo, no sé cómo vaya a resultar todo esto. Porque pues si él no recuerda el por qué volvió. Y si vuelve a cometer los mismos errores que antes, pues no sé cómo vaya a resultar. Chicos, estoy emocionada por el último episodio. Necesito saber cómo va a terminar. Tengo miedo porque tomando en cuenta el tono general de toda la serie, pues no sé si esperar un final feliz. Con que sea un poquito feliz, relativamente feliz, estoy contenta con ello. Igual el no saber qué esperar le añade mucho más emoción a esto, así que no me quejo. Pero bueno, chicos, este fue el episodio 7 de 4 Minutes. ¡Qué episodio! Nuevamente, esta serie jamás decepciona. Todo va encajando perfectamente, pieza por pieza. Tuvimos un poco más de la historia de Tongkla, de Dome y el pinche borracho de su padre. Al parecer fue el mismo Tongkla quien decidió pues acabar con su calvario, deshacerse de su tormento. Es de la única manera en que puedo llamarlo. O sea, personalmente entiendo todo lo que lo motivó a hacer las cosas que hizo. Cuando era un niño, la entidad que se supone que está encargada de protegerlo, que debe darle la seguridad correspondiente, que hizo, lo dejó solo, lo dejó completamente solo. No hizo nada para ayudarlo, para sacarlo de ese ambiente de maltrato físico y psicológico en el que vivía. Como les digo, probablemente ese gatito, que para algunos puede ser simplemente un animal, una mascota, para él era una de las pocas cosas que lo hacía feliz en esta vida. Y su padre también acabó con ello, y de la manera más brutal y cruel posible. O sea, perdón, pero fue el mismo padre quien creó todo ese odio, todos esos deseos de venganza en Tongkla, para que él luego termine haciendo lo que hizo. O sea, mal por el padre no me siento. Ahora, ese hecho y todo lo que pasó en su infancia evidentemente marcó a Tongkla de por vida, porque precisamente todo eso pasó en la etapa en la que uno se va formando como persona. Entonces, ¿cómo esperan que el muchacho tome decisiones basadas en, no sé, la calma, el juicio? Evidentemente no se puede. Toda esa primera experiencia de la policía, de la justicia, negándole la ayuda que merecía en ese entonces, también se vuelve a repetir más adelante ahora con el caso de su hermano. Para él, en su cabeza, sabe que si no hace justicia con sus propias manos, simplemente no la va a obtener. Y ni siquiera es que haya decidido hacerlo de frente, sino que también vuelve a confiar nuevamente primero en la policía. Pero pues Win hizo todo lo que pudo, llegó a tener por un momento el material, la evidencia en sus manos, pero al final no lo logró e incluso el pobre salió herido. Entonces Tongkla literalmente está reviviendo los traumas del pasado, está volviendo a sentir la misma impotencia, la misma rabia, la misma sensación de injusticia que antes. Entonces todo eso sumado a la situación que está atravesando su relación con Korn, más el hecho de que el muchacho consume sustancias pues nocivas para la salud. ¿Me entienden? El muchacho tiene que estar completamente roto por dentro. Lo bien escrito que está el papel de Tongkla, Dios mío, es que el nivel de trasfondo que le han dado, bueno, ya le estaban dando en los episodios pasados, pero más el que le dieron hoy día, de verdad que mis respetos para la escritora, como siempre, cuidando el aspecto psicológico, el aspecto de la trama, el aspecto de la construcción de personajes. Me encanta. A Korn no lo vimos mucho el episodio de hoy, pero pues se supone que para este entonces está comprometido con Saifa, cuyo padre, por cierto, al parecer es el real villano aquí. O sea, bueno, tenemos más villanos, pero como que el jefe de villanos, porque al final es él el de la idea de matar a los padres de Time. Parece que él incluso estuviera como que a la cabeza de todo. Entonces siento que va a ser un personaje bastante importante para el último episodio. Volviendo a Korn, el día de hoy solo lo vimos pues llegando al departamento de Great y enterándose de que pues resultó herido su hermano. Ahora en el hospital no lo vimos, no sé si al final lo habrá acompañado, no sé si terminó huyendo con sus padres. El hecho de que sus padres se hayan ido primero huyendo, yéndose a la frontera, güey,
Güey, es que yo ya no sé ni qué espero de ellos. Lo único rescatable que tienen ambos, al parecer, es el amor que tienen o tuvieron en algún momento por Grey. Pero definitivamente su manera de hacerlo en lo que se han convertido ahora es tan tóxico, tan ilegal, tan criminal, no sé cómo más llamarlo, que simplemente me da asco. Ahora, tenían razón acerca del hecho de que Great y Time se conocían desde la infancia. Al parecer, Time todo este tiempo sí recordó a Great, pero Great no a Time. Probablemente tenga mucho que ver el factor de la edad, porque pues Great era más chiquito que Time. Además de eso, pues tampoco es que eran Pinky Friends al parecer, sino que se veían ocasionalmente, quizá cuando sus padres se reunían. Y pues Great, al estar más chiquito, probablemente siempre estaba como que en su burbuja, solo se preocupaba en jugar con Time y ese tipo de cosas. Entonces puede que esa sea la razón por la que él no recuerda, mientras Time a Great sí. Quizá también desde entonces como que ya sentía cierta atracción por él, no sé, bueno, también chiquitos, pero también a veces a esa edad los niños tienen a alguien que les gusta y así. Entonces para mí eso refuerza la idea que tengo de que Great sí llegó a ser especial para Time en esta línea de tiempo también. O sea, quizá al conversar con él en la escena que tuvieron en el restaurante, al darse cuenta que aún seguía teniendo algo de ese niño en él, para él quizá fue como revivir o volver a ver a su amor de infancia, ¿saben? Entonces, sinceramente yo lo veo así. El ver también lo arrepentido que estaba de haberle dicho lo que le dijo a Great en su discusión, también me hizo sentir lo especial que Great es para él. No es solo el sentimiento de culpa, eso es lo que percibo yo. Incluso podría decir que sus sentimientos por él en esta línea de tiempo se sienten incluso más fuertes que en la inicial, porque si bien es cierto que iniciaron su relación y su romance, aún estaba de por medio el asunto de su familia en ese entonces, e incluso Time pues al final se termina huyendo con su abuela sin avisarle a Great. Entonces yo diría que en esta línea de tiempo sus sentimientos se sienten incluso más profundos. Claro que bueno, la otra situación también era complicada, así que tampoco puedo juzgar por eso. O sea, el hombre tenía que proteger a toda costa a su abuela, que es para él toda su vida, su todo en esos momentos, lo único que tiene, porque si no precisamente todo iba a resultar como en esta línea de tiempo. O sea, yo les dije, hagan de todo pero a ella no me la toquen, y me la mataron, güey. O sea, la única persona en la que confiaba en este bendito mundo, o mejor dicho, en este bendito universo, güey, la mataron a sangre fría. No sé cómo verga la encontraron. Bueno, obviamente son gente de poder, claro que la encontraron. Ahora, respecto a lo que dijo la señora, o sea, la paciente de Den que está dando su testimonio, pues según lo que entiendo, para quedarse en una línea de tiempo y que sea efectivo el hecho de que cambie las cosas, tiene que morir en la otra. Es la única manera de que continúen ese rumbo. Es lo que entendí, no sé si entendí bien, pero pues tiene sentido. Y en ese caso sí estaríamos hablando de efectivamente distintas líneas de tiempo. Así que ahora todo queda en manos de Time. Ahora, como les digo, yo no sé qué tanto funcione para él. No sé si llegue a recordar algo de lo que leyó en la investigación de Den, porque si es que regresa a ciegas no recordando nada de eso, pues también es difícil que no vuelva a tomar las mismas decisiones, pero quién sabe, ¿no? Según el efecto mariposa, pues distintos pequeños cambios pueden causar grandes cambios en el futuro, así que quizá algo como eso ayude. No sé si él también va a tener el poder de los 4 minutos, porque pues como les digo, este proceso en el que uno tiene una experiencia cercana a la muerte, según lo que nos han dicho, es bastante personal de cada uno. Entonces no sé cómo funcionen las reglas para él, para su realidad. No puedo evitar pensar en la idea de que al quedarse él en su universo, si es que logra cambiar las cosas, va a ser porque terminó muriendo en el otro, en el real, en el que supuestamente para nosotros es real,
¿Qué tal si simplemente significa que murió y ya, y es como si fuera al cielo y terminara siendo feliz en una realidad imaginaria? Güey, no puedo evitar pensar en eso y es muy triste. Si es que resulta ser así, espero que por favor no me lo digan. O sea, no necesito saber eso. Déjenme pensar que realmente están creando otra realidad en la que pueden ser felices, ¿ok? Por favor, gracias. Güey, hablemos de la actuación también, por favor. El nivel de actuación que se están mandando, especialmente Wise y Jess, que son mis favoritos. O sea, de verdad, la emoción que llegan a transmitir. En la única parte en la que no me termina convenciendo Jess es en lo mismo que pasó con Bible. Hay algún problema con las escenas de disparos que no las llego a sentir reales. O sea, la manera en que terminan agonizando y así. Pero pues lo demás, o sea, el tema de emocionalidad, 10 de 10, o sea, Wise y Jess son mis favoritos definitivamente. Pero bueno, chicos, nada, cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio de hoy. Si lo disfrutaron tanto como yo, si están disfrutando esta serie tanto como yo, aunque nos dejé confundidos con cada episodio, yo como siempre los estaré leyendo. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero.